Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora acompáñenos en nuestro servicio ya en proceso. Entonces, en Hechos capítulo 22, versículo 12, vamos a seguir hablando de cómo los apóstoles salieron a predicar este glorioso evangelio y con señales, prodigios, dice la Biblia que el Señor confirmaba lo que ellos estaban predicando. Y como el Señor todo el tiempo ha hecho esto, hermanos, que dice que Él respalda su palabra. Si Él dice que nos va a sanar, Él nos va a sanar. Si Él dice que hace milagros, Él hace milagros. Hasta que nosotros creamos esta palabra y la creamos por fe. Ahora, cuando los apóstoles salieron a predicar, dice la Biblia que ellos estaban bautizando a los recién convertidos. O sea, a los que se habían arrepentido y estaban aceptando al Señor como su Salvador personal y eran candidatos para bautizarse. Ahora, también cuando el Señor alcanzó a Pablo yendo a la ciudad de Damasco, el Señor lo escogió él para ser también un apóstol de los gentiles, y el apóstol Pablo también empezó a bautizar a las personas que él les predicaba. Y Pablo relata un poco de lo que sucedió cuando Ananías fue y oró por él. El versículo 12 dice así: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recibí la vista y lo miré, y me dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque seréis testigos suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces el apóstol Pablo se le dijo ya te arrepentiste, ahora levántate, bautízate, lava tus pecados, porque es lo que hace el bautismo, nos lava los pecados. Y eso es algo que usted tiene que mantener en mente. ¿Para qué es el bautismo? Es para remover nuestros pecados, porque cuando uno dice voy a lavar, acá no estamos refiriendo que vamos a limpiar, vamos a dejar quitar toda la mugre, todo lo impuro lo vamos a remover. Bueno, es exactamente lo que hace el bautismo, remueve el pecado, pero no es el agua, es la fe en Cristo Jesús que nosotros tenemos. Cuando practicamos el bautismo, estamos nosotros poniendo esta fe en el mandamiento que el Señor dijo que todo el creyente tiene que bautizarse. Y cuando habla del bautismo, está hablando de un lavamiento que es limpieza a nosotros, que nos limpia el pecado. Porque recuerde, solo la sangre de Cristo puede quitarle el pecado. No hay otra cosa que le puede quitar el pecado. Por eso Jesús tuvo que derramar su sangre en la cruz del Calvario. Se trata, hermanos, de la sangre. Si vemos desde el principio del hombre hasta la cruz del Calvario, se trataba de la sangre. Porque cuando el hombre pecó, el hombre quiso encubrirse, tapar su pecado, pero no pudo. Se tapó con hojas de higuera. Entonces dice la Biblia que el Señor los vistió y los puso, ¿verdad?, una piel de animal. Entonces, para que hubiera piel de animal, ¿qué tuvo que haber pasado? Un animal tuvo que derramar su sangre, se le quitó aquella piel y el hombre fue cubierto. El hombre viste al hombre, el Señor vistió al hombre. El hombre se quiso vestir solo con hojas de higuera. El Señor dijo, el Señor lo vistió. Bueno, desde ese entonces hasta la cruz del Calvario
se hacían sacrificios y se derramaba sangre. Por eso dice la Biblia, sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. Entonces, esto es algo que tenemos que mantener en mente, que el bautismo se refiere a los sacrificios que se hacían por medio de la sangre. Ahora bien, a Pablo se le dijo que él era una base escogida para el Señor para anunciar, aleluya, este glorioso evangelio, para que anuncie su nombre sobre a todo el mundo, todos los gentiles. Pablo sale y empieza a predicar. En Hechos capítulo 16 dice, versículo 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo soy fiel al Señor, entrar a mi casa y posar, y nos obligó a quedarnos. Muy bien. Pablo estaba predicando y una mujer que se llamaba Lidia escuchó el mensaje del evangelio y el Señor tocó su corazón. Dice la Biblia, el Señor abrió su corazón y ella recibió la palabra que el apóstol Pablo estaba predicando. Y después dice la Biblia que ella fue bautizada y su familia. Ahora, ¿por qué estamos haciendo el énfasis en bautismo? Porque lamentablemente muchos nomás llegan al punto de arrepentirse y aceptar a Cristo como su Salvador personal. Y hasta ahí llegan. Pero la Biblia menciona que los creyentes en la Biblia se bautizaban también. ¿Okay? Porque la Biblia dice, crees en Dios, haces bien. El diablo también cree y tiembla. Así que hay mucha gente que cree en Dios, pero no todos se bautizan. No todos se comprometen. No todos rinden su vida al Dios de la gloria. Así que cuando uno se está bautizando, tú te estás comprometiendo, tú te estás entregando a Él, tú te estás haciendo parte de la familia de el Señor. ¿Saben lo que hace la familia? Es la sangre. Así es. La sangre determina de qué familia eres tú. Determina quién es tu padre. Hay muchos que se han dado cuenta que no son familiares porque la sangre los declaró que no eran familia. Y se sienten mal. Pues yo pensaba que era, pues me trató muy bien y todo, sí, hice perfecto. Pero la sangre dice, no es. Y si la sangre dice que no es, no es. Porque la sangre no miente. La sangre de Cristo, que se nos aplica a nosotros, nos hace parte de la familia de Él. Y por eso nosotros tenemos que acordarnos de eso, que la sangre es de suma importancia. Entonces, por eso dice la Biblia que cuando nosotros somos bautizados, nos hemos revestido de Cristo, o sea, nos hemos puesto la sangre de Cristo. Ahora bien, dice aquí la palabra del Señor que cuando esta mujer escuchó la palabra, ella se bautizó, dando a entender que ella se arrepintió, aceptó a Cristo como su Salvador personal y fue bautizada. Okay, esto fue cuando Pablo fue a predicar allá en la ciudad de Teatira. Ahora también leemos en Hechos capítulo 16, el mismo capítulo, versículo 20, habla de Pablo y el carcelero. Y esta es una historia, hermanos, que se dice mucho, o se ha platicado mucho, se ha predicado mucho, pero lamentablemente la dejan incompleta esta historia, porque esta historia tiene su fin. Muchas veces la gente nomás la deja a medias, que es esta. Dice, presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan en nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. O sea, estaban predicando a los gentiles y estos hombres no les parecieron que Pablo y Silas estuvieran predicando. Y se agolparon el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenando
azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandándolos al carcelero que les guardase con seguridad. Él recibió este mandato, los metió en el calabozo del más adentro y aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de manera que los cimientos de las cárceles se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se les soltaban. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y acercándose les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y ahí quiero terminar, porque hay muchos terminan, hay muchos paran. Que dicen, si tú quieres ser salvo, ¿qué tengo que hacer? Bueno, Pablo dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero la historia sigue. Sigue la historia. Dice la Biblia esto, versículo 32. Y le hablaron de la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Ok? Le siguieron hablando, le siguieron instruyendo. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Enseguida se bautizó él con todos los suyos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Aparte de que él creyó, dice la Biblia, que fue también bautizado. Entonces la historia no acaba en el versículo 30 cuando, 31, cuando le dicen: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Sino que también le dicen que se bautice, y la Biblia dice aquí en el versículo 32 que él fue bautizado con todos los suyos, o sea, toda su familia fue bautizado. Pero lo primero que él hizo, dice la Biblia, más bien lo primero que hizo Pablo, le siguió hablando de la palabra del Señor, es lo que dice el versículo 32, y le hablaron de la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Entonces el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él y todos los suyos. Entonces, este versículo aquí que se cita mucho, que muchos dicen: ya ves, todo lo que tengo que hacer es nomás creer en el Señor Jesucristo y voy a ser salvo yo y toda mi casa. Es cierto, pero también te tienes que bautizar, porque es lo que sucedió aquí también. Lamentablemente, muchos nomás toman ciertas partes de la Biblia o ciertos versículos y se tienen ahí y no siguen leyendo lo que dice los demás. Porque si lo leyeran, se dieran cuenta que el carcelero se bautizó. No nomás él, pero su familia entera. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque es lo que el Señor manda, que el que creyera y fuera bautizado será salvo. Entonces, Pablo predicaba que se arrepintieran y que se bautizaran. Pedro predicaba que se arrepintieran y se bautizaran. Felipe predicaba que se arrepintieran y se bautizaran. O sea, esto consiste con las escrituras, que todos estaban en armonía. Todos bautizaban, todos predicaban el arrepentimiento. Todos estaban siguiendo el mandamiento del Señor Jesús. No había contradicciones. Lo que pasa es que muchas veces nosotros nomás leemos ciertas porciones de la Biblia y nos detenemos y no seguimos leyendo todo para agarrar el contexto final de qué fue lo que sucedió. Entonces nosotros tenemos que tomar toda la palabra del Señor, no nomás ciertos versículos que nos convienen, sino que tenemos que usar todo lo que está escrito ahí, porque es para nuestro beneficio.
Entonces Pablo bautizó al carcelero y toda su familia. Pero también dice la Biblia que bautizó a más. En Hechos capítulo 18 dice así: y saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, lo cual estaba junto a la sinagoga. Crispo, el principal de la sinagoga, o lo que podemos llamar el pastor, el director, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creyeron y eran bautizados. Entonces, Pablo bautizó a este pastor, o sea que era judío, pero recibió a Jesucristo como el Mesías, porque los judíos hasta este momento, la mayoría de la nación no cree que Jesucristo es el Mesías, pero sí había personas como individuales que sí creían que Cristo era el Mesías. Entonces dice aquí la palabra del Señor, que este hombre cuando creyó, era bautizado. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, la ciudad de los Corintios. Entonces Pablo empezó a predicarles ahí en los Corintios que Jesucristo era el Señor. Primero fue a los judíos y los judíos lo rechazaron, no querían saber nada de él. Entonces Pablo dice: ok, ustedes no quieren saber nada de Cristo, yo voy a predicarle a los gentiles. Y le predicó a los gentiles. Pero también ahí dice la Biblia que antes de irse, aleluya, un hombre de la sinagoga llamado Crispo, él sí aceptó. Él se dijo: yo veo, yo entiendo que Jesucristo es el Señor, Él es el Mesías. Y entonces dice la Biblia, era bautizado, Él se bautizó. Esto, hermanos, lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 18, que Pablo andaba predicando y bautizando. Ahora, hay unas escrituras y Pablo dice que Cristo no lo envió a bautizar, sino a predicar. Y muchos agarran esa escritura y dicen: ya ves, entonces no tienes que ser bautizado. No, espérate. En el libro de los Hechos vemos que Pablo andaba bautizando. Entonces, ¿por qué aquí dice Pablo que Cristo no lo habló para bautizar? La cosa era esta, que entre los judíos, los fariseos, ellos bautizaban también. Pero la mentalidad de ellos era que cuando ellos bautizaban, esa gente era discípulo de ellos. Se adueñaban de ellos. Entonces Pablo tuvo que escribir y decirle a los hermanos, Cristo no te ha dividido. Unos dicen: yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos. Y Pablo les dice: ¿acaso Cristo está dividido? No. Y luego dice Pablo: el Señor no me habló a mí para bautizar. O sea, la mentalidad de ustedes es que el bautismo es para que nosotros nos hagamos discípulos. El Señor no me habló a mí para hacerme discípulos para mí mismo. Él me habló para predicar su evangelio. Se trata de Él, no de mí. No que me sigan a mí, que yo soy el que me deben de atender, que yo soy su líder. No, yo soy instrumento. Aún Pablo dijo: yo soy siervo. Dice: ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? ¿No somos siervos de Dios? Y es lo que lamentablemente muchos no han captado, que cuando Pablo estaba hablando de esto, los estaba reprendiendo porque había división en la iglesia. Porque muchos decían: yo soy de Pedro porque Pedro fue el que me bautizó a mí. Y los que bautizó a Apolos decían: yo soy de Apolos porque Apolos me bautizó a mí. Y los de Pablo decían: pues yo soy de Pablo porque Pablo me bautizó a mí. Y Pablo decía: hermanos, ¿por qué están alegando esas cosas? Esa es locura. No se trata de nosotros. Y por eso tenemos que acordarnos que cuando Pablo habla de eso era porque había un problema. Y ellos tenían la mentalidad todavía de los judíos, que es que así lo hacían los judíos. Así lo hacían los fariseos. Ellos se ganaban gente y los hacían discípulos, pero para ellos, para que les sirvieran a ellos. En el evangelio no es así. Nosotros nos ganamos gente
para que le sirvan al Señor, no a nosotros, no al hombre. Entonces tenemos que tener esas cosas en mente que lamentablemente muchos todavía no han entendido de que había un problema y Pablo estaba tratando de solucionar ese problema e instruirlos cómo era el bautismo. Pablo dijo, mira, el Señor no me habló para bautizar, o sea, para hacer para mis discípulos. Dijo Pablo, yo bauticé a unos. Dice, pero que yo me acuerdo que bauticé a muchos, que muchos dicen, no. Y además, dice Pablo, somos discípulos todos, o siervos todos somos del Señor. Y esto es algo muy importante, que nosotros somos siervos del Señor. Ahora, Pablo entonces era celoso para esta doctrina. Y vamos a ver aquí en Hechos capítulo 19, hay una situación en que Pablo se encuentra con unos discípulos de Juan. Recuerden, Juan bautizaba, pero Juan estaba bajo la ley todavía, ¿ok? Estaba bajo la ley. Él era el mensajero que el Señor preparó para enderezar las sandeces del Señor. Ahora bien, Hechos capítulo 19, versículo 1 dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintios, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. Que era el bautismo de arrepentimiento. Pablo dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que venía después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo puesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. ¿Qué sucedió aquí? Bueno, es que en el Antiguo Testamento vemos que Juan estaba bautizando. Recuerden, hermanos, los evangelios se llevaron a cabo bajo la ley. Jesús estaba bajo la ley. Por eso dijo él, yo no vine a destruir la ley de Moisés, yo vine a cumplirla. Y todo lo que está escrito de mí en los salmos, en la ley y lo que dijeron los profetas. Eso fue lo que dijo Jesús. Yo vine a cumplir la ley. Entonces, tenemos que acordarnos que los evangelios se llevaron a cabo bajo la ley, o sea, la vida de Jesús. ¿Okay? No estamos diciendo cuándo se escribieron los evangelios, porque los evangelios se escribieron después de muchos años que Jesús, ya después de la resurrección se escribieron la mayoría, más bien todos los evangelios. Entonces, recordemos esto, que la vida de Jesús se llevó a cabo bajo la ley. Entonces, cuando Juan bautizaba, estaba bajo la ley. Ahora bien, ya estamos bajo gracia, ya Jesús se levantó entre los muertos, y ya se derramó el Espíritu Santo, y los apóstoles andan predicando, ya se estableció la iglesia, y Pablo se encuentra con estos discípulos de Juan. Okay. Y estos hombres, en su conversación, Pablo les pregunta, ¿ustedes ya recibieron también el Espíritu Santo? Porque es para ustedes. Y ellos le dijeron, ¿qué Espíritu Santo? No sabemos qué. Dice Pablo, sí hay Espíritu Santo. Es lo que el Señor prometió a todos los creyentes. Dijeron, pues no. Y luego Pablo dice, bueno, ya se bautizaron. En el bautismo de Juan. Pablo dice, no, pero ese bautismo era bajo la ley. Ya estamos bajo la gracia. Ahora ustedes se tienen que bautizar. Y dice la Biblia que versículo 4 dice, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento.
Y recuerden que estaba bajo la ley, diciendo que deben de creer en el que venía después de él, esto es en Cristo Jesús. Ustedes tienen que recibir a Cristo Jesús como su Salvador personal, o sea, seguir este evangelio que Él nos dejó. Dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Vio cómo dice que no fueron bautizados en el bautismo de arrepentimiento, sino que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús? Y luego dice, y habiendo puesto las manos sobre ellos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaban. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Que estos hombres necesitaban todavía, hermanos, ser llenos del Espíritu Santo. No andaban desordenados, no andaban ellos haciendo cosas indebidas, no. Lo que pasa era que lo que ellos habían aprendido en la ley, cuando estaban bajo la ley, era aceptable. Pero recuerden, la ley ya terminó. Pablo dice que Cristo es el fin de la ley. Ya eso es lo que ellos habían hecho bajo la ley como judíos y ya no te salva. Ahora tienes que creer en Cristo Jesús. Y entonces cuando ellos oyeron esto, dijeron, pues nosotros creemos en Cristo Jesús, entonces tienen que volverse a bautizar. Y se volvieron a bautizar, dice aquí la Biblia, porque ya estaban bautizados, pero estaban bautizados bajo el bautismo de arrepentimiento, bajo Juan, bajo la ley. Pero ahora bajo la gracia tiene que ser en el nombre del Señor Jesús, como dice aquí la Biblia que Pablo los bautizó. Y cuando ellos se bautizaron, les impusieron las manos, Pablo dice la Biblia, les impuso las manos sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo, o sea, el poder de Dios. Y sabe, lamentablemente hay mucha gente que cree en el Señor, son buenas personas, pero no tienen ese poder del Espíritu Santo que es para ellos. ¿Y sabe por qué no lo tienen? Porque no lo han pedido. Porque el Señor dice, si tú lo pides, tú lo vas a recibir. Es tuyo. El Señor dijo. Dijo, si un hijo le pide a un padre pan, ¿le va a dar una piedra? No. Dice, ustedes que son malos, dan buenas dádivas a sus hijos, mucho más Dios que le da el Espíritu Santo a aquel que se lo pide. Y todo lo que tenemos que hacer es pedirle al Señor. Si nosotros necesitamos algo, tenemos un Padre Celestial, hermanos, que tenemos, que está listo para darnos lo que necesitamos. Y entonces, fíjese, cuando Pablo impuso las manos sobre ellos, recibieron el Espíritu Santo, porque ellos ni tenían el Espíritu Santo, porque bajo la ley no se necesitaba el Espíritu Santo. Todo lo que tenían que hacer es seguir la ley. Pero ahora necesitamos ese poder. ¿Por qué? Porque ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Estamos peleando una batalla espiritual. Y por eso necesitamos el Espíritu Santo. O sea, el poder de Dios en nosotros. Es lo que es. Cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos diciendo que el Espíritu de Dios, que el Dios de la gloria, esté morando en tu vida. Y dice la Biblia que eran por todos unos 12 hombres, ¿sí? Buenos hombres. Pero su salvación no estaba completa. Creían en lo que Juan el Bautista les dijo, pero ya no estaban bajo la ley. Y entonces ellos tuvieron que hacer estos ajustes en sus vidas para estar a corriente con el plan de salvación que ahora el Señor nos dejó. Yo y usted no estamos sujetos a la ley. No tenemos que hacer ningún sacrificio. No tenemos que presentarnos en el templo cada sábado y ofrecer un sacrificio para nuestros pecados. ¿Sabe por qué? Porque Cristo fue nuestro sacrificio por nuestros pecados. Y cuando nos presentamos al templo, no es para dar un sacrificio de animales, es para dar un sacrificio de alabanza y adoración y darle gracias, Señor, por morir por mí en la cruz del Calvario. ¿Vio la diferencia? Porque ahora estamos bajo la gracia y por eso decimos gracias, Señor. Favor
que no merecíamos. Él lo hizo por nosotros porque nos amó. Entonces, esto era lo que la iglesia andaba predicando y esto es lo que la iglesia tiene que seguir predicando, que la salvación no es por obra, sino es por gracia. Y por gracia recibiste, dijo el Señor, por gracia da. Entonces nosotros predicamos que ya lo que el Señor hizo es suficiente para salvar al más vil pecador. No hay nada más que nosotros podemos hacer más que recibir el sacrificio que el Señor hizo para nosotros. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web mcallen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue con esquina calle 25 en McAllen, Texas 78501.